Decían que estaba loca por vivir en una cueva, pero lo que hallaron dentro los dejó sin palabras. La ignorancia pesa más que las cadenas. A veces los prejuicios ciegan tanto que preferimos inventar monstruos antes que intentar comprender lo desconocido. Esto ocurrió en Asturias, España, a finales de 1940, en un pequeño pueblo donde las mujeres solo podían aspirar a casarse jóvenes, criar hijos y obedecer en silencio. En esa época, todo lo que escapara de la norma era considerado pecado o locura. Clara tenía apenas 10 años. Su cabello castaño siempre estaba enredado de tanto jugar al aire libre, y su madre se lamentaba porque no era como las demás niñas que aprendían a coser y cuidar muñecas de trapo. Clara soñaba con algo distinto. Quería leer. Veía los libros de la iglesia y le parecía mágico que en esas páginas hubiera secretos que nadie le contaba. Pero su padre, don Julián, un campesino severo de 45 años, le prohibió tajantemente estudiar. «Las mujeres que leen se quedan solas», le gritaba con voz áspera. «El único futuro de una hija es el matrimonio». Aquellas palabras le dolían a Clara como espinas clavadas en el pecho. Una tarde, después de una fuerte discusión en casa, la niña huyó hacia los prados cercanos. Para llegar, debía pasar por la entrada de una cueva donde, según los rumores, vivía la loca del pueblo, una anciana a la que todos temían. Los niños decían que podía ser bruja, que se alimentaba de basura y que maldecía a quien se atreviera a mirarla de frente. Clara, sin embargo, tenía más curiosidad que miedo. Cuando se acercó, la vio sentada en una piedra, con el cabello blanco y desordenado, vestida con harapos, pero sosteniendo algo que le heló la sangre, un cuaderno. La anciana escribía y murmuraba palabras en voz baja. «Eso significa que sabe leer», pensó Clara sin apartar los ojos de aquella figura. La anciana levantó la vista y con una voz fuerte le dijo: «¿Ya terminaste de espiarme, niña?». Clara retrocedió, temerosa. «Perdón, yo solo quería saber cómo aprendió a leer». La mujer, de unos 72 años, la miró con severidad. «Aprendí porque me escapé de casa. Tu padre no quiere que leas porque sabe que el conocimiento te hará libre». Clara tragó saliva y, con un hilo de voz, se atrevió a suplicar: «Enséñeme, por favor. No quiero ser como los demás dicen que debo ser». La anciana resopló, como molesta. Sin embargo, tras la insistencia de la niña, le tendió un lápiz y le mostró cómo escribir las vocales. «Eso es suficiente por hoy, ahora vete», ordenó. Pero Clara no se dio por vencida. Cada tarde volvía a buscarla. Al principio la anciana la rechazaba, pero poco a poco fue cediendo. Se llamaba Doña Elvira, aunque el pueblo solo la conocía como la loca de la cueva. Lo que nadie imaginaba era que, tras aquellos muros de piedra, no se escondía la pobreza ni la brujería, sino algo que cambiaría la vida de Clara para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y Clara aprendía con rapidez. Ya podía leer letreros en el mercado y distinguir palabras en los periódicos que a veces encontraba tirados. Cada vez que lograba leer algo nuevo, sus ojos brillaban como estrellas. Un día, al no encontrar a doña Elvira afuera, decidió entrar en la cueva. El corazón le latía con fuerza, pues siempre había creído las historias que decían que allí dentro había oscuridad y peligros. Pero lo que vio la dejó sin aliento. La cueva estaba iluminada por una abertura en el techo que dejaba entrar la luz del sol. Había estantes llenos de libros, una mesa con cuadernos, un catre sencillo pero limpio, e incluso un pequeño huerto que se veía a través de un patio interior. En una esquina descansaba un telescopio antiguo apuntando hacia la cúpula. «Bienvenida a mi casa», dijo la voz de doña Elvira, que apareció detrás de ella. «No puede ser», susurró Clara. «Todos piensan que usted es pobre, que come de la basura. La ignorancia hace que inventen historias. Yo recojo cosas, sí,
pero porque siempre sirven para algo más. Ese día, Clara comprendió que aquella mujer no era una loca, sino alguien que había renunciado al mundo para vivir en paz con sus libros y sus estrellas. Pero la paz duró poco. Una tarde, mientras estudiaban, se escucharon pasos apresurados. Era el padre de Clara, acompañado por el alguacil y varios vecinos. Al entrar y ver los libros, el telescopio y las pinturas de constelaciones en las paredes, no dudaron en gritar: ¡Bruja! Intentaron llevarse a Clara, pero ella se aferró a la anciana. «No, ella no es mala, me está enseñando», gritaba con todas sus fuerzas. Doña Elvira fue arrestada. Pasó días encerrada mientras el pueblo decidía su destino. Durante el interrogatorio, reveló su historia. Había sido maestra en su juventud, pero huyó al ser rechazada por querer enseñar a niñas. Eligió la soledad antes que una vida impuesta. El Consejo del Pueblo decidió no condenarla, pero sí desterrarla. Clara, destrozada, se escapó de casa para despedirse. «Perdóname, abuela Elvira, todo fue mi culpa». «No, pequeña. Algún día entenderás que lo único peligroso no es el conocimiento, sino la ignorancia». Los años pasaron. A los 17, Clara ya era rechazada por los hombres del pueblo porque sabía demasiado. Decidió entonces seguir los pasos de su maestra. La buscó en una aldea lejana, donde doña Elvira, ya con la vista cansada, la recibió como a una hija. Juntas iniciaron algo que parecía imposible: una pequeña escuela clandestina para niñas. Entre costuras y recetas de cocina, les enseñaban en secreto a leer y escribir. «¿Por qué lo haces?», le preguntaban. «Porque si una sola niña aprende, ya no podrá ser callada como nos quisieron callar a nosotras». Elvira, orgullosa, sonrió antes de partir de este mundo, sabiendo que su legado quedaba vivo en Clara. Así, lo que empezó con una niña curiosa y una anciana despreciada, terminó sembrando libertad en corazones que, de otro modo, jamás hubieran conocido el poder de las palabras.